Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente este sábado 7 de octubre, primer sábado de octubre. Estamos con Gonzalo Rojas Sánchez. Gonzalo fue profesor durante varias décadas, profesor titular en la Universidad Católica de Chile, es doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Navarra, ha escrito numerosos artículos de su especialidad y 12 libros en calidad de autor y editor. Yo tuve el gusto además de ser alumno de él en la universidad, en un curso muy entretenido por allá por el verano del año 93, diría yo que fue, y además es columnista de El Mercurio. Hoy lo hemos invitado a conversar por un libro que se llama Chile en épocas de crisis, estudios sobre partidos, ideologías y libertades. Lo primero, Gonzalo, es agradecerte por estar en Historia Libre y Bandera. ¿Cómo estás tú? Alejandro, muchísimas gracias. Me alegra mucho estar acá contigo y con tu público y felicitarte por el programa. ¿Quiere decir que estuviste en el primer curso de Pensadores del siglo XX? Así es. Que yo copié de una estancia en la Universidad de Notre Dame y que lo rodamos en ese mes de enero de 1993, o sea, caramba, 30 años atrás ya. Y que fue una cosa loca, ¿te acuerdas? Porque teníamos 3 clases cada mañana. Toda la mañana. Durante en verano. 2 semanas completas, de lunes a viernes. O sea, hicimos 15 clases en la primera semana y 15 clases en la segunda. Y yo quedé muy contento de cómo había salido el curso, pero quedé completamente destrozado. Porque era una experiencia, a pesar de que uno tenía bastante menos años que ahora, o sea, apenas 40 en esos momentos, o a punto de cumplir los 40, era una experiencia que nunca había practicado, el hacer 3 clases diarias terminado el año además, con todo el peso del año durante 10 días consecutivos. Yo creo que fue un gran curso además para quienes éramos muy ignorantes. Conocimos a grandes autores, algunos los habíamos leído, pero por ejemplo yo recuerdo que a Tolkien y a Lewis no lo había leído nunca, uno de ellos lo conocí por ahí en esos cursos. Qué bueno que los menciones porque justamente en estos días se están cumpliendo los 50 años de la muerte hace un mes de Lewis y de Tolkien. Claro, de Tolkien 50 años el 2 de septiembre y de Lewis en noviembre 60 años. El 23 de noviembre, el mismo día que murió John Fitzgerald Kennedy, claro, murió Clive Staples Lewis, 60 años. 50 de Tolkien, 60 de Lewis. Así que ahí tenemos para tu público una sugerencia muy bonita que si no se han asomado a la obra de Tolkien y de Lewis, con diferencias, ¿no? Porque Tolkien, aunque también tiene unos pocos ensayos, es por supuesto en materia de mito, de novela de mito. No me gusta decir novela de fantasía porque me parece que eso es rebajar a Tolkien. Muy superior a Lewis. A mí personalmente las Crónicas de Narnia o la trilogía fantástica no me producen mayor interés. Y creo que después de Chesterton, Lewis es el autor en lengua inglesa en materia de ensayo de mayor categoría. Extraordinario. Sí. Sus ensayos están a la par de los de Chesterton y quizá alguno de ellos puede ser superior a alguno de los de Chesterton. Está muy bien, así que qué buenos recuerdos. Fue en Campo Oriente de la Universidad Católica. Sí, en esas salas naranja, quizá en la misma sala en la que Jaime Guzmán hizo su última clase. No estoy seguro de eso, puede haber sido la N14 o una cosa era así. La sala que estaba casi inmediatamente entrando saliendo al pasillo a la derecha. Claro, es que de la Facultad de Derecho. Tengo la idea que en esa sala era a la derecha y a la izquierda al tiro. No estoy seguro, pero tengo la idea que en esa sala Jaime Guzmán hizo su última clase el 1 de abril del año 91, o sea, 2 años antes de que nosotros estuviéramos ahí. Algo hablaremos de Jaime Guzmán. Gonzalo, te quería preguntar para comenzar este libro, Chile en épocas de crisis, ¿cómo lo pensaste, cómo lo organizaste y por qué lo transformaste en libro? Porque estos son varios artículos que fuiste haciendo a través del tiempo, pero tienen una lógica. Primera parte, para entender a Chile. Segunda parte, para proteger a Chile. Tercera parte, para liberar a Chile. Bueno, primero darte las gracias porque tú fuiste quien le abrió a ese libro una posibilidad editorial, así que muy agradecido también por eso. Cuando uno escribe esos artículos que también se llaman monografías, piensa que en realidad se llaman monografías porque lo va a leer una sola persona. No porque sean artículos sobre un solo tema, sino porque van a tener muy poquitos lectores. Van a parar, como tú sabes, porque has escrito tantos de esos, a revistas especializadas.
o son una conferencia que uno escribe y después publica en algún libro de ensayos porque no tiene el aparato crítico necesario para ser considerado un paper académico, una monografía académica. Pero el número de lectores de esos artículos es muy bajo. Yo no soy de las personas que se anda fijando si es citado o no es citado. No tengo ni idea el número de citas que puede haber de un trabajo mío en el año. Hay gente que tú sabes que en el mundo científico vive de esto. Se usa. Uy, cuántas citas hicieron de este trabajo y figura en todas partes. Cuando uno entra a buscar un libro, figura cuántas citas. Pero me interesa que la producción intelectual sea eficaz, rinda un fruto en el conocimiento y en la formación intelectual de las personas. Entonces, en un momento determinado, imitando a tantos otros historiadores que han hecho lo mismo, pues no tiene nada de original, uno dice, a ver, tengo 25 artículos. ¿Cuáles de estos podrían tener una cierta unidad y los podríamos incorporar, por lo tanto, en un libro? Los libros en general tienen mucho mayor facilidad de difusión. No sé si se han vendido cientos de ejemplares o no, no tengo ni idea. Yo por lo menos vendí una buena cantidad. Está bien agotada la edición. Bueno, sí, a mí me quedan poquitos también. Y uno tiene la seguridad de que por lo menos una parte del libro va a ser leída. Porque claro, un libro como ese tiene el defecto o el problema intrínseco que como cada uno de los artículos, cada una de las monografías tiene independencia, aunque haya vínculos, las personas no necesariamente leen el libro completo. Claro, uno se puede concentrar en un área. 3 de por aquí, 2 de por allá, de la tercera parte no leo ninguno porque no me interesa. Y entonces de unos 20 y tantos quedamos ahí en, no sé, 13, 14 me parece que son. Hubo que corregirlos, obviamente, porque algunos de ellos no tenían aparato crítico. Había que ponerles las notas a pie de página, corregir algún error, porque uno comete errores de información, de puntuación, de redacción. Hacer un trabajo editorial que lo hace uno primero y después lo hace el editorial en los aspectos más formales. Y ofrecerlo al público. Así que es uno de los libros que no ha sido un best regaler mío. Casi todos mis libros son best regaler. Yo creo que ha tenido buena venta. Está muy bien. Un tema que me llamó la atención a mí es el tema del gobierno fuerte. El tema del gobierno fuerte es un tema que tiene alza y baja. Está en los años 30 con Portales, la idea del gobierno fuerte con Ibáñez, la idea del gobierno fuerte con Pinochet. En los últimos años se ha hablado, hoy se necesita gobierno fuerte por la delincuencia. ¿Por qué le asignas importancia al tema del gobierno fuerte en la historia de Chile? Por nuestro carácter nacional, porque nosotros no tenemos un carácter fuerte. Nosotros los chilenos somos personas que, si queremos hablar ya muy peyorativamente, podemos decir que somos un poquito quedados, un poquito pusilánimes, un poquito tímidos. Bueno, el carácter insular que ha hecho que nos relacionemos poco con nuestros vecinos y con el resto del mundo, quizá ha convertido nuestro carácter en algo más apacible, aunque hay, desgraciadamente, a lo largo de la historia de Chile, reventones, como suele decir Salazar, ¿no? Reventones. Pero esos reventones también tienen que ver con esa represión que nosotros tenemos. Pero ese carácter apocado, un poquito achicado a veces, pusilánime, tiene que ser conducido para que dé de sí un país en marcha, porque si no el país habría desaparecido, ¿no? Claro, hay zonas del país en que eso, evidentemente, por los desafíos del clima o por los desafíos de la guerra, naturalmente ese carácter fue cambiado y se convirtió en un carácter agresivo, belicoso, disponible a la aventura, ¿eh? Pero en el Valle Central, donde todas las cosas son tan plácidas, el mejor clima del planeta, una buena fertilidad, una maravilla de panorama en la cordillera, el mar al alcance de la mano, paisajes de nuestro campo preciosos. Entonces todo eso tiende a quizá un país en que si alguien no apura el ganado flaco, el ganado va a seguir siendo flaco. Hay gente que lo apuró, y lo apuró de manera inconveniente, de manera que podríamos llamar
en el lenguaje de Portales, los malos, ¿no? De manera sediciosa. Hoy en tiempos de mi gran ídolo Manuel Montt, de manera subversiva, violenta, rebelde. Bueno, a esa gente también hay que saberla aplacar. Entonces, se dan las dos situaciones. Un gobierno fuerte es necesario para impulsar a estos chilenos que tenemos carácter más bien quedado, y al mismo tiempo, cuando hay pequeños o grandes reventones, un gobierno fuerte tiene que estar en condiciones de colocar a ese grupo de personas que se rebelan, que se sublevan, que incluso pueden llegar a plantear una contienda civil o una guerra civil, en su sitio. Creo que el mejor ejemplo de eso es el 2 de abril del 57. Ese momento tremendo, el reventón de violencia más grande que había habido en la historia de Chile hasta el 19 de octubre del 2018, de violencia urbana me refiero. Y claro, ¿qué hizo Carlos Ibáñez cuando vio que los carabineros no daban abasto? Sacó a los militares. Entonces este pueblo apacible, tranquilo, quedado, que de repente reventó, no tenía que ser domesticado también. Por eso ahí hay dos artículos sobre seguridad interior del Estado. Sí, sobre Portales y sobre Montt y Varas. ¿Mm? Sí. Te iba a preguntar por eso. Te iba a preguntar por los personajes y por la seguridad interior del Estado, porque los personajes tú has vuelto a ellos en otras circunstancias, no solo en estos artículos. Bueno, para mí don Manuel Montt, aparte del hecho objetivo de que sea la única persona en la historia de Chile que ha ocupado la presidencia en los tres poderes del Estado. Don Manuel fue presidente de la Cámara de Diputados, no fue presidente del Senado, aunque fue senador, fue presidente de la Corte Suprema en dos momentos de su vida, y fue durante 2 periodos presidente de la República. No hay ningún otro chileno que haya tenido esa condición. Ningún presidente de la República ha ocupado la presidencia de los otros 2 poderes del Estado, aunque solo sea en la Cámara de Diputados, ¿no? Una persona ha sido presidente del Senado, presidente de la República, o presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la República, pero incursionar además en el Poder Judicial y llegar a la presidencia de la Corte Suprema es muy excepcional. Pero eso no es lo que le da su grandeza a don Manuel Montt. Lo que me parece que le da su grandeza es que él es el verdadero Diego Portales. O sea, don Diego murió a los 44 años. Y en cierto modo, la elección que él había hecho de estos jóvenes, don Manuel viene de un pequeño lugar hoy día con enormes problemas de agua. Se llama Petorca. Un lugar... Y además, si hoy Petorca es un pequeño lugar en la República, imaginémonos lo que era a comienzos del siglo XIX. Portales se fija en él. Y se da esta circunstancia que quizá en otros momentos de la historia también se ha dado, aunque yo no soy capaz de hacer una analogía, de que un hombre que muere ha podido trasladar su concepción del Chile que tiene que ser a un hombre joven en plena vitalidad. Me parece que don Manuel es del año 8. Me parece que es de 1808. Por lo tanto, cuando Portales muere, don Manuel tiene 29 años. Es un jovencito, aunque en esa época tener 29 años era muy importante. Y él lleva a la plenitud la vitalidad de Diego Portales, ya muerto 14 años antes de que él asuma la presidencia de la República, el año 51. Entonces yo lo admiro porque él encarna lo mejor de la concepción portaliana y lo hace además con una coherencia de vida. Y siempre es bonito usar esta palabra de vida en los dos sentidos, de corrido y con B larga y separada y con B corta. Coherencia de la vida, de vida con B corta. Y de deber. Y de vida, o sea, lo que un gobernante le debe a su país, coherencia. Y eso, desgraciadamente, en tantas oportunidades en la historia de Chile no lo hemos visto. Coherencia. Don Manuel era un hombre muy austero, padre de una familia numerosa, padre de un futuro presidente de la República. Pedro Montt. De don Pedro, un hombre muy exigente, considerado por sus contemporáneos un poco tosco, un poco terco, quizá ahí el gen catalán se hizo presente, pero un gobernante de una simplicidad en la búsqueda de sus objetivos, orden y progreso. Es curioso que sea el mismo lema de la bandera del Brasil. De la bandera de Brasil. Orden y progreso. No es posible que las libertades... Y el lema del movimiento conservador de los años 30, 40, Él es el 50. verdadero conservador, aunque se oponga a aquellos que se van a autodenominar conservadores
a partir de la cuestión del sacristán, ¿no es cierto? Pero para mí hay dos grandes conservadores en el siglo XIX. El otro es mi biografiado, don Manuel José Irarrázaval. Son para mí las dos figuras distintos entre sí en muchas cosas. Don Manuel José no quiso ser nunca candidato a la presidencia de la República, aunque en dos oportunidades se lo ofrecieron. Fue ministro del Interior y de ahí para abajo podríamos decir todos los cargos y todas las posiciones que uno puede imaginar por el sentido de servicio público que él tenía. Pero un carácter muy distinto, mucho más retraído todavía que don Manuel Montt. Tanto que algún parlamentario liberal se refirió a él porque guardaba silencio habitualmente en su primera etapa como diputado, como un burro con plata. Y fue, no sé si don Abdón Cifuentes o don Zorobabel Rodríguez a decirle: oiga, don Manuel José, dicen que usted es un burro con plata. ¿Quién dijo eso? Fulano de tal. Ah, dijo él. Y de ahí en adelante no le paró la lengua. Bueno, no por defender su honra, sino porque quizá entendió que debía desplegar su... En una era de oratoria, además. Bueno, yo he sacado la cuenta, es muy fácil, la gente me dice, pero ¿cómo dedica ese tiempo a una tontería así? No, pues si basta con leer una página en voz alta de las sesiones de la Cámara de Diputados, del Senado, y multiplicarlo por el número de páginas de un discurso. Discursos de 4 horas, de 5 horas. Como no había límite... Claro, no había clausura de debate. No se clausuraba el debate, no había límite al número de indicaciones que se le podían hacer a los proyectos de ley. Entonces una persona, un buen orador, y los había, se despachaba con 3, con 4, con 5 horas. Después de eso, solamente Fidel Castro. Vamos a volver a conversar. Estamos conversando con Gonzalo Rojas, profesor universitario, Chile en épocas de crisis. Volvemos en un minuto. No se vayan en Historia, Libros y Bandera. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos conversando con Gonzalo Rojas en Historia, Libros y Bandera este primer sábado de octubre de 2023. Gonzalo, te quería preguntar ahora sobre el siglo XX, ir avanzando, y me llama la atención que tú comienzas con un tema que es perfectamente internacional. Solo al final le dedicas un tiempo a casos chilenos, que es el tema de elementos de una concepción totalitaria. Esto perfectamente podría estar en otro libro, pero tú decidiste ponerlo en este. ¿Por qué le asignas relevancia a los elementos de una concepción totalitaria y qué vinculación podría tener con el caso chileno? Lo que pasa es que un día en el pasillo del segundo piso de Campo Oriente, ya que hemos hablado de Campo Oriente, los viejitos comenzamos a hablar de puras cosas, seamos historiadores o no, de puras cosas antiguas. Me paró Gonzalo Ibáñez Santamaría, que era profesor de la facultad en esos momentos. Profesor de Fundamentos Filosóficos. De Fundamentos Filosóficos. Terrorífico para los alumnos, me refiero. Fue mi profesor. Muy buen. Fue tu profesor. Gran profesor. Un muy buen profesor, carácter muy fuerte. Yo pasé por Derecho también. Bien hecho. Y me dijo: oye, ya que está vigente, yo acababa de volver de Pamplona, quizá debe haber sido el segundo semestre del año 80, ya que está vigente el artículo 8º, sí, tiene que haber sido en el segundo semestre porque la Constitución se aprobó el 11 de septiembre del 80, o a comienzo del 81, porque ya había entrado en vigencia. Comienzo del 81 tenía que haber sido entonces. ¿Por qué no escribe sobre cuáles son los elementos de una concepción totalitaria, que era una de las causales para que una organización pudiese ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional? Algunas de esas causales están trasladadas en la Constitución vigente al 1915, me parece. 1915, ¿no? Sobre partidos políticos. Y entonces yo, que venía recién llegando y que venía con todo el impulso de investigación, y uno en esa época todavía no había
proyectos Fondesit demasiado desarrollados, no había una dirección de investigación que te pauteara en cierto sentido, que es lo que le interesa a la facultad. Éramos muy libres para... Dije, ya, pues voy a escribir esto. Y el artículo tiene 2 partes. ¿Tú te acordaste de la primera nomás? No, me acuerdo de la 2. La puedo decir. Está bien. Hay un movimiento nacionalista y el Partido Comunista. Exactamente. El artículo tiene 2 partes. Tiene pero mayoritariamente es lo otro. Un estudio que podríamos llamar de historia de las ideas, ¿no? Donde uno va repasando con los grandes pensadores de teoría democrática el viejo problema de si es legítimo o no proscribir a un grupo totalitario, y para eso hay que saber qué es el totalitarismo. Y entonces ahí aparece obviamente Hannah Arendt con los orígenes del totalitarismo y se va trabajando la parte teórica. Y después yo dije, bueno, pero yo me he formado en historia del derecho, tengo que ir a la prensa, y busqué al Partido Comunista de Chile y busqué a una organización nacionalista, de tal manera de conocer en qué medida los planteamientos que esas 2 organizaciones políticas habían hecho podían coincidir con el marco teórico del totalitarismo. Y en eso consiste el artículo. Perfecto. Hay un artículo que tú le dedicas específicamente a la proscripción del Partido Comunista. Es un artículo sobre la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que casi nadie sabe su nombre, y tú le pones, entre comillas, ley maldita, para proteger o para maldecir. Ese es el título del artículo, ¿no? Claro, porque la discusión, desde que Gabriel González Videla cambia su gabinete y los 3 ministros comunistas que lo habían acompañado en el primer gabinete dejan de formar parte de él, porque ya el Partido Comunista había comenzado acabamos de celebrar pocos días atrás, el 18, había comenzado a avivar la cueca, en el mal sentido de la expresión. Y como había comenzado a avivar la cueca y a González Videla le estaban haciendo requerimientos desde el extranjero sobre la necesidad de que el Partido Comunista no se potenciara en Chile, Guerra Fría, entonces él decidió presentar, aparte de sacar a los 3 ministros comunistas del gabinete, decidió presentar el proyecto de ley de defensa permanente de la democracia. Primero concedió facultades extraordinarias en 2 oportunidades para hacerse cargo de las huelgas en el carbón, de la huelga de ferrocarriles y de la huelga de choferes de la locomoción colectiva en Santiago. Fueron 3 huelgas que le pauteó el Partido Comunista desde que perdió su presencia en el gabinete. Entonces era una ley para proteger al país de la, iba a decir amenaza, no, de la agresión comunista. No era una amenaza, era una agresión comunista de proporciones muy importantes en el norte, de proporciones medias en el campo de los transportes, ferrocarriles y locomoción colectiva. Pero indudablemente, como eso significó retirar de los registros electorales entre 30.000 y 40.000 militantes del Partido Comunista, hacer un peinado de todos los militantes comunistas en la administración pública y sacarlos a todos, abrir el campo de prisioneros de Pisagua y trasladar ahí y a otros lugares de relegación a cientos de dirigentes comunistas, con la genialidad que suelen tener para la semántica los comunistas, decidieron que era la ley maldita. Y entonces la timbraron de ese modo. La ley estuvo vigente durante 10 años, fue derogada en los meses finales del gobierno del presidente Carlos Ibáñez, junto con la reforma electoral el 58. del año 58, que posibilitó la cédula única. Y lo que es interesante es que cuando se promulga la ley de control de armas durante la Unidad Popular, tú acabas de sacar un libro sobre la Unidad Popular, así que lo sabes muy bien, Miguel Enríquez, el principal líder del MIR, su secretario general, llamó a la ley de control de armas nueva ley maldita. O sea, en el imaginario de las izquierdas y en concreto de los marxistas, quedó la terminología como un logro. Y Miguel Enríquez inmediatamente se dio cuenta que era muy importante para proteger el desarrollo de la distribución de armas. Andrés Pascal Allende ha sido sumamente explícito en cuanto a la distribución de armas del MIR, llamarla ley maldita a la ley de control de armas, que le permitió en los meses finales de la Unidad Popular a las Fuerzas Armadas hacer allanamiento. Después tú tienes un artículo sobre el artículo 8º de la Constitución de 1980 que proscribía en la práctica al Partido Comunista si es que intentaba legalizarse
por el contenido de la promoción de su doctrina. Y me llama la atención una cosa que vinculo a tu artículo. Jaime Guzmán dijo en 1973 una cosa que al final, en 1958 y ciertamente en 1965-67, ya nadie defendía la ley de defensa permanente de la democracia. No. ¿Por qué se vuelve a una cosa que después también nadie va a defender el artículo 8? O sea, se regala o se negocia para cambiarlo al 1915 con algunos cambios, matices o lo que sea. Bueno, porque la convicción de Jaime es que hay que resolver la paradoja de la tolerancia, ¿no es cierto? La paradoja de la tolerancia, dicho de una manera muy sencilla, consiste en que tenemos que ser tolerantes con todas las ideas, pero nos tenemos que plantear la posibilidad de que tenemos que ser intolerantes con aquellos que, si alcanzaran el poder, serían intolerantes con todos los demás. O sea, puesto en número, si tenemos que tolerar 15, quizá tenemos que tolerar 14 solamente, porque uno de los 15, si llega al poder, va a eliminar a los otros 14, que es el caso histórico, probado hasta la saciedad, del Partido Comunista de Chile. Entonces yo creo que Jaime tenía esa convicción, estoy convencido que la tenía, y que esa convicción lo llevó a plantear, defender en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución la necesidad de establecer un artículo que no proscribe al Partido Comunista, No. sino que es genérico, el artículo 8, y que, como tú bien sabes... Prohíbe los actos de personas o grupos. Así es. El año 85 se presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional. Ese requerimiento estaba referido al movimiento democrático popular. O sea, 5 años después de que la Constitución fue plebiscitada, se presentó un requerimiento. Jaime Guzmán lo presentó y lo defendió en el Tribunal Constitucional contra el MDP, Movimiento Democrático Popular, que incluía al Partido Comunista en la clandestinidad, al MIR en la clandestinidad y a la fracción Clodomiro Almeida del Partido Socialista. En ese requerimiento me tocó trabajar a mí de una manera graciosa. Voy a contar una anécdota graciosa al respecto. Un día llegó Jaime Guzmán a la Facultad de Derecho, entró a mi oficina y me dijo: mira, necesito que te vayas una semana fuera de Santiago a trabajar en este tema, en los fundamentos históricos de este tema. O sea, que trabajes a fondo por qué el Partido Comunista cumple con los requisitos para... haciendo análisis de textos, al fin de cuentas, ¿no? Y entonces yo le dije: mira, Jaime, no puedo hacer eso, no tengo disponibilidad para irme una semana fuera de Santiago. Ah, muy bien, dijo, y tomó el teléfono y llamó a otra persona. Y yo creo que simuló la llamada. Porque la llamada fue el siguiente tenor: fulanito, necesito tal cosa. La misma que me había pedido a mí. Ah, tú tampoco puedes. Ah, sí, porque aquí está Gonzalo que dice que no puede. Ah, y tú tampoco puedes. Bueno, siempre me dejan solo. Entonces a mí se me fue enterneciendo el corazón. Y le dije: mira, una semana no, pero 3 días sí, Jaime. Ah, perfecto, me dijo. O sea, había tirado el tejo pasado. Tejo pasado. Obviamente, ¿no? Y entonces yo me fui a las mazmorras de la Biblioteca Nacional, trabajé ahí durante varios días con prensa y eso permitió armar una parte del requerimiento que yo siempre me he sentido muy complacido de comprobar que fue no solo esa, otras también, pero esa parte del requerimiento fue trasladada a los considerandos de la sentencia casi textual. O sea, yo puedo decir, sin haber sido nunca ministro del Tribunal Constitucional, que en parte redacté una sentencia del Tribunal Constitucional. Seguramente algunos de mis amigos que están ahí van a decir: este fantoche que se ha imaginado. Perfecto. Después, en la misma línea del Partido Comunista, tú tienes un artículo que es la reacción del Partido Comunista de Chile a la invasión soviética en Checoslovaquia. Que es bien notable el tema porque efectivamente lo que ocurre ahí es que una fuerza internacional decide invadir un tercer país porque está realizando una revolución interna para crear un socialismo de rostro humano. En general eso fue condenado en el mundo. Y tú te concentras en el caso chileno y dices: mira, aquí tenemos un caso especial. La felicitación, por decirlo así, a la Unión Soviética.
Hay dos cosas muy notables en lo que tú planteas, Alejandro. Primero, que como recordarás, el Partido Comunista hasta el mismo 20 de agosto de 1968, se acaban de cumplir ahora los 55 años, ¿no?, de la invasión de Checoslovaquia, apoyaba el proceso de reformas que iba realizando Alexander Dubček al interior del régimen checo, ¿eh? Y yo repasé el diario El Siglo y la revista Principios para ver, estaban felices los comunistas chilenos porque como no había ninguna señal de la Unión Soviética en contra, sí habían sido convocados los dirigentes checos a esto que llamaban los soviéticos encuentros fraternales bilaterales, que eso significaba, en lenguaje de nosotros, les vamos a llamar la atención y los vamos a hacer pedazos, digamos, hacerlo llevar encuentros fraternales bilaterales. A dar explicaciones. Vengan a darnos explicaciones. Pero todavía no había ninguna reacción oficial de la Unión Soviética, ni mucho menos ninguna señal de que se fuera a producir algo análogo de lo que había sucedido en Berlín el 53 y, para qué decir, en Budapest el 56. Nada de eso estaba en el imaginario de un lector. Y entonces lo sorprendente, la primera cosa sorprendente es que a partir del 21 o 22 de agosto, el Partido Comunista de Chile, a través del Siglo, cambia por completo su mirada y condena el proceso de reformas burguesas, antisocialistas que viene realizando el Partido Comunista en Checoslovaquia. Y lo segundo sorprendente es que el Partido Comunista de Chile se va a quedar, como tú bien decías en tu comentario, muy solo en esta materia. Porque los restantes partidos comunistas del mundo, sobre todo los eurocomunistas, el francés, el español en la clandestinidad, el italiano, van a condenar la invasión, que no fue solamente de la Unión Soviética, ¿no? Fue una invasión en la que participaron tropas de otras naciones, incluso tropas húngaras. Lo cual, muchos años después, Hungría libre le pidió perdón a Checoslovaquia libre, porque ellos ya habían sufrido una invasión 12 años antes, y aún así se involucraron 12 años después, 56, 68, con tropas de Alemania Oriental, búlgaras me parece, no estoy seguro, fueron 5 naciones las que invadieron Checoslovaquia. A propósito de Checoslovaquia, no me resisto a preguntarte, aunque sea 2 minutos, por Václav Havel. Yo sabía que si inducíamos la pregunta iba a caer hacia allá. Václav Havel, que yo diría que lo empecé a leer también en el curso de Pensadores. Bueno, él es una persona que yo admiro profundamente, también porque él fue capaz de ir superando en su vida ciertas debilidades, ciertas incoherencias, para terminar siendo un hombre muy ejemplar. En breve síntesis, un hombre que lo que quería era dedicarse a la dramaturgia, pero no lo dejaron estudiar Bellas Artes. Un hombre que comenzó, por lo tanto, siendo tramoyista y que llegó a ser uno de los grandes autores europeos del teatro del absurdo, después de Ionesco, probablemente el más grande, que fue capaz de enfrentar al régimen checo pocos años después, Carta 77, o sea, apenas 9 años después de que el régimen checo se había cerrado por completo. Recomiendo ahí, Alejandro, una novela preciosa de una checa que se llama Dominika Deri y que se llama Los dulces de mi infancia. Es una mujer que hoy día debe tener 50 años y que le tocó vivir como niña toda la primera etapa de la regresión y represión posterior a la invasión de Checoslovaquia. Perfecto. Que ya a Václav Havel, nacido el año 36, le tocó vivir como un hombre de adulto, maduro, ya con 30 y tantos años, ¿no? Y que finalmente acepta, después de haber pasado 2 periodos en la cárcel, uno bastante largo, de un poco más de 5 años, acepta al año 89 la posibilidad de ser presidente de la República, que en esa época se llamaba de Checoslovaquia, que después cambió de nombre a República de los Checos y los Eslovacos y que finalmente terminó dividiéndose en 2 repúblicas autónomas, y él fue, curiosamente, presidente bajo las 3 denominaciones. De 3 países. Sí, fue presidente en 3 estados distintos. Esta es la cosa más rara que hay. Un hombre que sacrificó toda su inclinación vocacional por el bien común. Yo voy a decir una cosa.
lean a Václav Havel. Es realmente notable el pensamiento que hay sobre el sentido del poder, sobre el sentido del servicio público. Es realmente poder valioso. Igual servicio. Muy, muy valioso. Ese es su... Y para que el poder sea equivalente a un buen servicio, tiene que tener en el pensamiento, en la elaboración de una decisión, en la ejecución de la decisión y en la evaluación de la decisión, criterios morales. En los años 90 se publicaban 2 grandes revistas a Václav Havel, Atlántida y En Nuestro Tiempo. Muy buenos discursos del pensador y gobernante checo. Hacemos un pequeño alto y volvemos en un minuto en Historia, Libros y Bandera. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos a nuestro último bloque con Gonzalo Rojas, con quien, como ustedes hemos visto, hemos conversado sobre este libro Chile en épocas de crisis, pero hemos podido abordar también otros temas interesantes de formación cultural, de autores y cosas que volveremos en este bloque. Gonzalo, quería ir al último tema de tu obra. Hay 2 artículos sobre la unidad popular. Uno que me parece, quería partir por él, programa y candidato de la Unidad Popular. Hace casi un mes estuvimos con la conmemoración de los 50 años con distintas vías. Vamos al candidato y al programa. ¿Por qué enfatizan las 2 cosas? En la Unidad Popular se enfatizaba el programa más que el candidato. Porque tuve la sospecha de que Salvador Allende, en su enorme capacidad de asumir distintos personajes, no vamos a entrar en eso ahora porque nos desviaría de la pregunta, tuve la sospecha de que había asumido durante la campaña un personaje que era distinto de aquel que oficialmente la Unidad Popular quería que él asumiera. El personaje que la Unidad Popular quería que él asumiera era el de ejecutor de un programa de gobierno. Esa es una expresión de Bernardino Bravo, en que régimen yo de gobierno divulgo aquí, el ejecutor de un programa de gobierno. Y resulta que la sospecha no era infundada, ¿no? La sospecha encontró fundamento. Porque cuando uno va analizando todos los discursos, bueno, todos, no, en fin, hay algunos que no los tenemos, ¿no? Pero los discursos de campaña más importantes, Allende fue haciendo matices muy significativos respecto del programa. Hay temas que no le interesó tocar, porque sabía que eran particularmente sensibles en cuanto a captar electorado, y otros que los matizó, diría yo, deformándolos. los licuó. Sí. Por lo tanto, Allende, una vez más, se vistió de un personaje distinto del que se le pedía que fuera. Y así como había sido presidente de una organización para promover la subversión y la guerrilla en América, OLAS, y él mismo había acompañado a los guerrilleros que habían logrado escapar del desastre del Che en Bolivia, y los había acompañado hasta Tahití para que de ahí pudieran en un vuelo ir a París y de París volver a Cuba. Y por lo tanto había asumido el papel de un revolucionario prácticamente en armas. También sabía asumir el papel de presidente moderador de todas las opiniones en el Senado. Curiosamente, el mismo presidente del Senado que acompañó a los guerrilleros a Tahití era el presidente del Senado que le daba la palabra a todo el mundo. Allende era un hombre que era capaz de asumir muy variados papeles. Entonces el objetivo de ese artículo era mostrar la distinción entre el Allende candidato y el Allende que se suponía que debía encarnar el programa. Esa distinción después se va a prolongar entre el Allende que se supone que debe ejecutar el programa y el Allende que va
encontrando mil dificultades para hacerlo y que por lo tanto va abandonando poco a poco la vía chilena. Creo que el mejor libro que se ha escrito sobre esa materia, sobre el punto concreto que estoy tratando. Yo no he leído tu libro todavía, así que no puedo compararlo. No sobre toda la Unidad Popular. Me parece que el mejor libro que se ha escrito sobre la Unidad Popular es el de Joaquín Fermandois, La Revolución Inconclusa. Los 3 tomos. Pero sobre el cambio, bueno, yo lo tengo en uno. Tú tienes el del Yo CEP. lo tengo el del CEP en un solo tomo. Pero el mejor libro que se ha escrito sobre el giro de Allende Asia es el de Genaro Arragada, de la vía chilena a la vía insurreccional, 1974. Y ahí se ve, y lo escribe Genaro Arragada, no lo escribe un momio. El último artículo tiene una descripción y una tesis. Los militares terminaron lo que los civiles comenzaron. Esa es una conferencia que yo te escuché aquí en el Instituto Cultural de Providencia el 2003, que fue publicado después en forma de artículo en Revista Bicentenario, y ahora tenemos en el libro. Claro, el planteamiento es que cuando los comunistas hablan de dictadura cívico-militar, que les encanta usar esta terminología, ¿no es cierto?, nos ayudan a quienes creemos que efectivamente el pronunciamiento fue un pronunciamiento cívico-militar. No está dicho así en el artículo, pero podemos usar la terminología, en el sentido que los civiles, y me incluyo como un joven estudiante universitario, no porque haya tenido yo ninguna relevancia en esos momentos, sino simplemente como un actor callejero, los civiles efectivamente preparamos lo que los militares, solo ellos podían terminar. ¿En qué sentido? La marcha de las cacerolas el 1 de diciembre del 71. La defensa de la papelera por parte de sus propios trabajadores. El paro de octubre de 1972. Camioneros, médicos, ingenieros, enfermeras, y así estudiantes, así sucesivamente. La victoria, aunque no aplastante, desgraciadamente por el fraude de las elecciones parlamentarias del 73. La huelga de los mineros de junio en adelante del mismo año 73. De abril en adelante. De abril. La del teniente. Parece que siempre considero junio porque es el momento que llegan a Santiago. Digamos, y ahí cierra el paro, pero estuvieron en mayo también con Frei Montalva y todo eso. Efectivamente, gracias por la corrección. El despliegue de la prensa opositora, alguna de ellas muy odiosa como Tribuna, otra bastante más reflexiva como PEC, y para qué decir el Mercurio y La Segunda. Y ahí el papel de las famosas periodistas. Mencionemos alguna de ellas: Raquel Correa, Silvia Pinto, ¿quiénes más se me están olvidando ahí? Son 4 o 5 las grandes periodistas mujeres que había en esa época, la que era vicepresidenta del colegio. Bueno, la memoria de repente falla, tengo 70 años ya, voy en declive pronunciado. Toda esa civilidad está desplegando su capacidad reactiva. Esto es algo que es interesante tener muy en cuenta. Desde el marxismo y en concreto desde la Unidad Popular siempre se habló de contrarrevolucionarios, reaccionarios, defensores de sus intereses. ¿Qué les puede sorprender entonces si esa era la concepción dialéctica de acción y reacción con que se planteaba el marxismo, que efectivamente quienes nos considerábamos de manera distinta a reaccionarios, contrarrevolucionarios y defensores de nuestros intereses, pero efectivamente reaccionáramos en la defensa de Chile y preparáramos una instancia, sí, la preparamos, una instancia en la que quedara absolutamente en claro que estábamos frente a un proyecto totalitario. Quizá un momento epigonal de esa preparación es el 22 de agosto de 1973, con la declaración de la Cámara de Diputados. Pero hay un momento previo que es la declaración del 7 de agosto, que poco se habla de la declaración del 7 de agosto, de Luis Pareto, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo Frei Montalva, presidente del Senado. Esa declaración, que ellos dos como presidentes de las dos cámaras emiten, es también parte de un proceso en que muy variadas instituciones, y ahí el gremialismo tuvo una incidencia enorme, y también los partidos políticos de oposición, y también los medios de comunicación de oposición, fueron colaborando para mostrar
había que mostrarle a las Fuerzas Armadas, que además tenían su información respecto de la divulgación, de la elaboración de armamento y de la configuración de el germen de un ejército paralelo. O sea, tampoco es que necesitaran tan decisivamente que la civilidad les dijera salven a Chile, ¿no? No puedo dejar, antes de terminar el análisis del libro, y preguntarte por un tema que apareció ahí al final, que es por el surgimiento del gremialismo. Yo advierto en el artículo La forja de una generación que incluiste cabeza pero también corazón en ese artículo. No sé si estoy interpretando correctamente. Por supuesto, hay temas en los que uno se involucra con todo su ser, porque los siente propios, ¿no? Claro, ese artículo es un artículo muy querido para mí porque pude entrevistar a muchos gremialistas, algunos de ellos ya han fallecido, y elaborar cómo se forjó la generación a la que yo pertenezco con una especie de tercer eslabón. Yo no pertenezco ni al primero ni al segundo, y en la que tú te integraste también, y con tanta gente ha participado de esa iniciativa. Y por lo tanto ahí yo creo que se va mostrando cómo desde los primeros intentos de Jaime Guzmán a mediados de los 60, movimiento gremial de Derecho de la Católica del 66, movimiento gremial en toda la universidad del 67, primera victoria en la FEUC, se va conformando esta cadena generacional, ¿no? Así que es un artículo efectivamente muy, muy querido para mí. Gonzalo, nos quedan pocos minutos. Te quiero preguntar una cosa extra. El próximo sábado 14 de octubre tenemos la Feria de los Buenos Libros. Tú has sido el motor, el gestor de esa iniciativa. No sé en qué número vamos ya de feria. Quería que nos cuente un poco. Vamos en la 10ª. En la 10ª. Sí, o sea, un número redondo. Esta es la 10ª en Santiago y ya hemos tenido 4 en la 5ª región. Cuéntanos un poco de la feria y cuando cómo, yo corría, cómo invitar a los auditores. Ahora corro muy poco ya. Voy a volver ahora en esta primavera de octubre ¿Por dónde corres? No te he visto nunca. En el Parque Araucano solía correr yo y voy a volver a correr porque lo necesito. Me parece. Un día venía corriendo yo por el Parque Japonés, la continuación del Forestal hacia arriba, ¿no? Y pasé por el medio de un grupo de stands de una feria que era solo marxismo, porque aminoré el paso para que dije yo, esta cuestión no puede ser. Y entonces se ha montado la Feria de los Buenos Libros, hace ya 10 versiones, con esta la 10ª. Como tú bien dices, la vamos a tener el sábado próximo. Si ustedes visitan la página de Foro Republicano, van a encontrar ahí toda la información sobre la feria. Y también les doy la dirección, porque la feria tiene un lugar. La feria no está en las calles de Santiago, está en la calle Rapalo 4322. Esta es una callecita paralela a Presidente Razzuri, que sale cerca del Metro Escuela Militar. Si uno se baja en el Metro Escuela Militar, está en 4 minutos caminando en la calle Rapalo. Perfecto. ¿Y qué es lo que tenemos en la feria? Tenemos 10 o 12 stands exponiendo. Ahí va a estar Bicentenario, Nueva Historia, ahí van a estar. Y tenemos a lo largo del día 8, 9 o 10 comentarios de libro. Perfecto. Y también ahí va a estar el profesor San Francisco comentando su último libro sobre la unidad popular. Así que muchas gracias por la oportunidad de invitarlos a todos. Una feria con entrada liberada. Y van a tener muy buenos libros para comprar y van a tener exposiciones y debates sobre muy buenos libros publicados recientemente. Muchas gracias por la invitación, pero no te vas a ir sin una cosa que le hacemos con todos nuestros invitados. Una recomendación de libro. Este es absolutamente libre, o sea, puede ser historia, puede ser literatura, lo que tú quieras, puede ser un autor, pero siempre queremos compartir gustos con nuestros auditores. He venido releyendo porque es muy bueno a estas alturas de la vida releer y por lo tanto recomiendo 4 autores que he releído. Sándor Márai, completo. Notable. Irene Nemirovsky, completa. Edith Wharton, estamos primero con un húngaro, después con una ruso-francesa. Márai, húngaro, Nemirovsky, ruso-francesa. Edith Wharton, estadounidense. Y ahora estoy con Heinrich Böll, un alemán. A este último no lo conozco. Me parece que es Nobel. Sí, estoy casi seguro que es Nobel. Autor de novelas muy desafiantes: Casa sin amo, Billar a las 9:30, Acto de servicio, Opiniones de un payaso. Así que esos 4 autores recomendaría que se lean por primera vez o se vuelvan a leer: Márai, Nemirovsky, Wharton
Boll, con B-O-L-L, con... Me suena que lo puede haber publicado RBA, pero no estoy seguro. Ya, vamos a dejar anotado. Tenemos 4 autores, entonces tenemos harta pega y muy buenos libros de estos autores que ha recomendado Gonzalo Rojas. No me queda sino agradecerte, Gonzalo, por los tempranos cursos universitarios, por la Feria de los Buenos Libros y por esta conversación sobre tu libro Chile en época de crisis. A ti, Alejandro, por la oportunidad, por tu amistad, por todo lo que me has ayudado en la difusión de la obra menor. Yo soy un historiador menor, no estoy en el Olimpo, pero la contribución que he tratado de hacer, tú has ayudado a que sea eficaz a lo mejor. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, Gonzalo. Ustedes no se vayan porque viene mi recomendación de libro como cada sábado. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y nuestra recomendación esta semana en Historia, Libros y Banderas es este excelente libro de Gonzalo Larios, Historia, Arte y Cristianismo. Es una colección de estudios y ensayos sobre temas bien diversos pero unidos por una lógica cultural y humanista. Hay artículos sobre pensadores, sobre literatos como Tolkien. Hay sobre arte y religión, pero también hay de historia política chilena, sobre Jaime Izaguirre, sobre Osvaldo Lira. Abdón Cifuentes, el gran conservador de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Cómo se construyeron las catedrales, el gótico. Gonzalo Larios trata de explorar distintos ambientes y distintas culturas a través de la historia, el arte y el cristianismo. 2 para cerrar que me parece que podemos tener bien en la cabeza. Los mapuches y la identidad chilena, un tema para repensar en nuestro país. Y por último, la presencia de Juan Pablo II en Chile y su mensaje en 1987 a la nación. Historia, arte y cristianismo del historiador Gonzalo Larios. Creo que puede ser una excelente obra para ir terminando este año 2023. Que estén muy bien, nos vemos.